Resuelve teniendo en cuenta los corchetes y las propiedades de las potencias y calcula al final. Apartado A. Como podéis ver, en el apartado A tenemos corchetes, así que lo primero que vamos a hacer es la operación en su interior. Como siempre, lo indicamos y eso será lo que hagamos en el siguiente paso. También, como podéis ver, se trata de una división de dos potencias que tienen la misma base, que es menos 3. Así que lo que hacemos es dejar la base, menos 3, y restamos los exponentes. 4 menos 3, que sería 1. Seguimos copiando por menos 3 elevado a 3. Lo que nos queda aquí es una multiplicación de dos potencias que tienen la misma base. Así que lo que hacemos es dejar esa misma base y sumamos los exponentes. 1 más 3, que es 4. Para finalizar, calculamos esa potencia. Recordad que si el exponente es par y la base es negativa, como en este caso, el resultado va a ser positivo. Solo tendremos que calcular 3 elevado a 4. 3 por 3 por 3 y por 3, que resulta 81. En el apartado B volvemos a tener nuevamente unos corchetes. Así que lo primero que vamos a hacer es la operación en el interior de los corchetes, que vuelve a ser nuevamente una división de dos potencias que tienen la misma base. Dejamos la base y restaremos los exponentes. Pero no os olvidéis que primero tendremos que escribir lo que viene al comienzo de la operación. Menos 2 elevado a 10 entre, y ahora sí resolvemos el paréntesis. Dejamos la misma base, como hablábamos, y restamos los exponentes. 7 menos 4, que es 3. Para finalizar, nos volvemos a encontrar con una división de dos potencias que tienen la misma base, así que dejamos esa base, menos 2, y restamos los exponentes. 10 menos 3, que sería igual a 7. Ahora tenemos una potencia que tiene base negativa, pero exponente impar. El resultado va a ser un número negativo. Para saber qué número solo tenemos que hacer 2 elevado a 7, es decir, multiplicar 2 por sí mismo 7 veces. Eso resulta 128, menos 128. En el apartado C volvemos a encontrarnos con unos corchetes, así que lo primero que haremos será la operación en su interior. Y como podéis ver ahora, se trata de una multiplicación de dos potencias que tienen la misma base. Dejamos la misma base, menos 3, y en este caso sumamos los exponentes. 5 más 4, que es 9. Seguimos copiando entre menos 3 elevado a 6. En el último paso nos quedará por hacer una división de dos potencias que tienen la misma base, menos 3. Escribimos esa base y restaremos los exponentes. 9 menos 6, que es 3. Como en el apartado anterior, base negativa, exponente impar, el resultado será un número negativo. Solo tenemos que hacer 3 elevado a 3. 3 por 3 por 3, 27. En el apartado D volvemos a tener corchetes, así que es lo primero que tenemos que hacer. Pero no es lo primero que tenemos que escribir. Lo primero que tenemos que escribir es menos 2 elevado a 3 por, y ahora sí vamos con lo del interior de los paréntesis. Se trata en este caso de una división de dos potencias que tienen la misma base. Vamos a dejar esa misma base, más 3, y restamos los exponentes. 7 menos 4, que es 3. Bien, nos queda para el siguiente paso una multiplicación de dos potencias, pero no tienen la misma base, como podéis observar. Lo que sí tienen es el mismo exponente. En este caso, la propiedad nos dice que dejemos ese mismo exponente, 3, y multipliquemos las bases. Es decir, menos 2 por más 3. Menos por más es menos, y 2 por 3
que es 6. Pero no os olvidéis que ese número tenemos que encerrarlo entre paréntesis. Para finalizar, tenemos que calcular esa potencia. Como tiene base negativa y exponente impar, el resultado será un número negativo. Tendremos que calcular 6 elevado a 3. 6 por 6 por 6, que es 216. En el apartado E también vamos a empezar calculando los corchetes, como en todos los ejercicios anteriores. Pero aquí tenemos un pequeño problema, y es el siguiente. Si nos fijamos un poco, vemos que es una multiplicación de dos potencias, pero no tienen la misma base, no es exactamente igual. Una es más 4 y otra es menos 4, son diferentes. Y tampoco tienen el mismo exponente. Una tiene exponente 2 y otra tiene exponente 6. Así que parece que en principio no puedo utilizar ninguna propiedad y el ejercicio me dice que utilice las propiedades de las potencias. Ahora bien, a ver si estáis de acuerdo conmigo en lo siguiente. Más 4 elevado a 2 es exactamente lo mismo que menos 4 elevado a 2. Vamos a pensarlo un poco. Más 4 elevado a 2, o lo que es lo mismo, 4 elevado a 2 nos daría 16. Y menos 4 elevado a 2 también daría 16 porque el exponente es par. Por lo tanto, el resultado es positivo. Sería 4 elevado a 2. Así que esta potencia es exactamente igual que esta otra potencia. Entonces, puedo volver a copiar toda la expresión sustituyendo más 4 elevado a 2 por menos 4 elevado a 2. Vamos a hacerlo. ¿Qué conseguimos con esto? Pues antes no teníamos ninguna propiedad que pudiéramos utilizar y ahora sí, porque nos encontramos con un producto, una multiplicación, de dos potencias que sí que tienen la misma base, exactamente igual, menos 4. Así que lo que hacemos, como hicimos en los ejercicios anteriores, es escribir la misma base y sumar los exponentes. 2 más 6, que es 8. Seguimos copiando. Y nos vamos al paso final. ¿Qué nos encontramos ahora? Una división de dos potencias que tienen la misma base. Dejamos esa base y restamos los exponentes. 8 menos 5, que es 3. Para finalizar, calculamos esa potencia. Base negativa, exponente impar, eso da un número negativo. 4 elevado a 3, que es lo que tenemos que hacer ahora, 4 por 4, 16, por 4, 64. En el último apartado no nos encontramos corchetes. Lo que sí tenemos es una multiplicación y una división de potencias. La multiplicación y la división son dos operaciones de la misma jerarquía, es decir, de la misma prioridad. En ese caso tenemos que hacerlas de izquierda a derecha. Es decir, en el primer paso vamos a hacer la primera que nos encontramos, que es una multiplicación. Se trata efectivamente de una multiplicación de dos potencias que tienen el mismo exponente. Así que dejamos ese exponente común, 5, y multiplicamos las bases. Menos 3 por más 2, que daría menos 6. No os olvidéis, muy importante, que hay que encerrarlo entre paréntesis. Seguimos copiando entre menos 6 elevado a 3. Para finalizar, ahora tenemos una división de dos potencias que tienen la misma base. Dejamos esa base y restamos los exponentes. 5 menos 3, 2. Base negativa, exponente par, el resultado es un número positivo. Ya no vamos a escribir el signo más. 6 elevado al cuadrado, 6 por 6, 36. Pues bien, hasta aquí el tutorial, espero haberos ayudado y nos vemos en el siguiente.